Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un verdadero gusto que nos sintonice en esta emisión especial con motivo del fin de año. En esta edición de ITV Noticias vamos a traerle los resúmenes de los hechos que marcaron a este año 2020 a nivel nacional e internacional. Así que bienvenidos y quédese en nuestra sintonía. Así también lo invitamos a que comparta esta transmisión a través de nuestras multiplataformas. El año 2020 estuvo marcado por la llegada de una nueva enfermedad para la que nadie estaba preparado. Desde finales del 2019 inició el nuevo coronavirus, que semanas después se convirtió en una pandemia que hasta el momento ha causado la muerte de cerca de 2 millones de personas a nivel mundial y ha llevado a todo el mundo a entrar en confinamiento. España se enfrenta a una emergencia de salud pública. Que ha dado positivo en coronavirus. De momento no se puede salir y estamos diagnosticados. Test, test, test. Before it goes absolutely explosive. Incluso viniendo de Wuhan, es de que sea un cuadro gripal. Sigue sin ser excesivamente transmisible. Insisto, no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar medidas. Ha sido positivo a coronavirus Wuhan. I'm declaring a public health emergency of international concern. Es donde generalmente hay la pasta, no hay nada. Es un riesgo poblacional. Un ciudadano italiano procedente de Italia está en aislamiento hasta venerdì 13 marzo. Non è la prima volta che il nostro paese si trova ad affrontare emergenze nazionali. Ahora mismo estamos hablando posiblemente de alguna zona concreta de la Comunidad de Madrid. Mando un mensaje de tranquilidad. Que te entreguen unas cenizas durante los próximos 2 meses. De la que tenemos muchísimo cariño, ves cómo se van y no puedes hacer nada. Estamos reutilizando dispositivos que en principio son de un solo uso. Lo que no es justo es que salgas a correr, gilipollas. No lo entienden, pero están poniendo el riesgo no solo suyo, sino el de toda la ciudadanía. Ha llegado la hora de conseguir nuestra mejor victoria. Aquí, en Wuhan, una ciudad situada en el centro de China, con unos 11 millones de habitantes, comenzó todo. Se desconoce quién es el paciente cero, pero sí hay indicios de quién fue el número 1. Sería una persona de 55 años, natural de Hubei y que se infectó a mediados de noviembre de 2019. 今天，湖北武汉市卫健委通报不明原因的病毒性肺炎最新情况，目前已完成病原核酸检验，初步诊断有新型冠状病毒感染的肺炎病例41例，其中已出院2例，重症7例，死亡1例，其余患者病情稳定。 En ese momento todavía se desconocía que la enfermedad se iba a bautizar como COVID-19. Solo se sabía que era una especie de neumonía que afectaba al aparato respiratorio. En diciembre, los casos empezaron a subir exponencialmente en Wuhan. En un primer momento se pensó que podía ser el SARS, el síndrome respiratorio agudo grave que afectó al mundo en el año 2003.
Las autoridades chinas reportan a la Organización Mundial de la Salud los casos registrados a finales del mes de diciembre de 2019. Se empiezan a tomar medidas. Un mercado en Wuhan donde se sospecha que se originó el brote es cerrado el 1 de enero de 2020. Aquí se vendían pollos, gatos, faisanes, murciélagos, marmotas, culebras venenosas o ciervos. Las personas con síntomas comienzan a ser aisladas, en total unas 700. El 7 de enero de 2020 las autoridades sanitarias chinas descartan que sea el SARS e identifican el virus como un nuevo coronavirus que se bautiza con el año en que se descubre, COVID-19. El origen del brote está en un mercado de pescados de la ciudad china, aunque aún no se ha podido determinar qué animales están implicados en la infección. Este nuevo coronavirus se parece al SARS, el patógeno que mató a casi 800 personas y se propagó por 37 países en 2003. Los síntomas que provoca la infección son fiebre, fatiga y tos seca, aunque puede complicarse provocando dificultad para respirar. El 11 de enero se conoce la muerte de la primera persona por el COVID-19, un hombre de 61 años que estuvo expuesto al virus en el mercado de animales. Un día después se envían al resto de países la secuencia genética del virus para que se empiecen a desarrollar los kits para detectar la enfermedad. So, it is absolutely critical that public health authorities recognize a super spreading event in the very earliest stages, before it goes absolutely explosive. En los días posteriores se confirman 2 casos fuera de China, una persona en Tailandia y otra en Japón. Los 2 habían estado en Wuhan. La enfermedad se empieza a extender por la China continental, llega a Pekín y a Shenzhen. Comienzan a subir los números de una manera diabólica. Las autoridades chinas y de todo el mundo no reaccionan a lo que estaba ocurriendo. Parece que el problema es de otros y como en el poema de Bertolt Brecht, hasta que no le toca a uno de lleno no se reacciona. Esa reflexión la haría el presidente de El Salvador con los primeros casos de COVID-19 en su país. Gracias. La situación en la que estamos en el mundo es muy grave y eso ya todos lo sabemos. Hemos visto las imágenes de China, hemos visto las imágenes de Italia, hemos visto las imágenes de Francia, hemos visto las imágenes de España. Pero muchos piensan, cuando estaban en China, decían, no, ahí se va a quedar en China, falta mucho para que venga a El Salvador. Cuando vieron las imágenes en Italia, dijeron, bueno, o en Corea del Sur, en los países asiáticos, dijeron, está en Asia. A mediados de enero, casi un mes después del primer caso y ya con centenares de contagiados y muertos, se decide cerrar la ciudad de Wuhan, pero el virus ya se había expandido. Nos hemos levantado con la noticia de que hay otras 5 ciudades de la provincia de Hebei que están también bloqueadas. Las calles hoy siguen vacías, al igual que ayer. La gente ha preferido quedarse en sus casas. Sobre lo que está ocurriendo en China hay un sentimiento de que se está engañando la opinión pública mundial y que hay más muertos e infectados. Se conoce la historia de Li Wenlian, un médico que quiso alertar de lo que estaba sucediendo y llegó a ser arrestado. A la semana se infectó con el COVID-19 y falleció. Con el tiempo, las autoridades chinas reconocieron su error por detenerle y ahora se le considera un héroe. El 25 de enero se produce la primera reacción del gobierno español. Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alerta y Emergencias del Ministerio de Sanidad, asegura que es muy poco probable que se importen casos de China y que es como una gripe común. Pero la población ahora mismo yo creo que tiene que tener un nivel de percepción de riesgo incluso muy bajo. Cualquier sintomatología, la probabilidad más alta y con mucha diferencia, incluso viniendo de Wuhan, es de que sea un cuadro gripal. A finales de enero, los gobiernos extranjeros deciden repatriar a sus ciudadanos que han estado en Wuhan o están en peligro por el virus. España repatria a 21 personas, entre ellas el periodista de El Mundo, Lucas de la Cal. Definitivamente entraremos en el aeropuerto, nos hará un segundo control de temperatura
Y si tenemos suerte y ninguno damos fiebre, nos montaremos en el avión que irá a escalar en Londres y luego para Madrid. A pesar de todo, tanto desde Europa y América se sigue pensando que la enfermedad por ahora es un problema de China que hay que estudiar. Estados Unidos empieza a pensar en sus primeras medidas como cancelar vuelos procedentes de China. Options for dealing with infectious disease spread have to be on the table, including travel restrictions. But diseases are not terribly good at respecting borders. So we would have to assess carefully whether the evidence recommends any steps beyond the thoroughly tested methods I just described. El 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud declara la alerta sanitaria global. En China hay más de 9.000 infectados y 23 países ya tienen pacientes contagiados. I'm declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. The main reason for this declaration is not because of what is happening in China, but because of what is happening in other countries. La primera semana de marzo, España había elevado la cifra de positivos de 50 a 600 casos y de un fallecido se pasa a 17. La mañana del 9 de marzo, el gobierno sigue pidiendo a la gente que no se alarme y que lo grave está ocurriendo en Italia. Sin embargo, por la tarde todo cambia. Parece que las autoridades empiezan a reconocer la gravedad de la enfermedad que se propagó en China 3 meses antes. El Ministerio de Sanidad informa que hay 28 fallecidos y 1.200 positivos, más del doble que el día anterior. Madrid es el foco principal. Con estas cifras, las comunidades de Madrid y La Rioja anuncian el cierre de todos los centros educativos durante 15 días. Acto seguido, el gobierno cambia la situación de contención. Lo primero que hemos decidido es un cambio de escenario. Pasamos de un escenario de contención a un escenario de contención reforzada. La Organización Mundial de la Salud califica definitivamente el virus como una pandemia. Las empresas comienzan a mandar a sus empleados a teletrabajar. La bolsa se hunde, se empiezan a vaciar supermercados y cunde el pánico. A partir de ese momento, nuestra forma de pensar empieza a cambiar. Somos conscientes de que el virus nos puede afectar a todos. Buscamos nuestros héroes en la sanidad. Todos los días, a las 8, se empieza a dar las gracias por su trabajo en todos los balcones de España. Empezamos a ver cómo grandes fortunas como Amancio Ortega, Ana Botín, los actores Javier Bardem y Penélope Cruz o los deportistas Rafa Nadal y Pau Gasol empiezan a donar material y dinero a la sanidad. Los deportistas somos lo que somos en gran parte gracias a vuestro apoyo. Confío que todo el deporte español se una. Ha llegado la hora de conseguir nuestra mejor victoria. Personajes anónimos y conocidos por todos empiezan a morir. Las familias no pueden visitar a los enfermos, mueren solos. No se pueden realizar funerales ni entierros. El virus ha cruzado ya el Atlántico y ahora está en América. Allí la zona cero es Estados Unidos. Today, the World Health Organization officially announced that this is a global pandemic. A pesar de que Donald Trump actuó prohibiendo vuelos de Europa o de China, la enfermedad se está expandiendo y ya es el país con más contagiados del mundo. El COVID-19 ha dejado muerte y destrucción por donde ha pasado, sin entender de fronteras, ideologías, edad o sexo. Además de la emergencia sanitaria, se le ha unido la emergencia económica. A partir de los confinamientos en diferentes países del mundo, se ha comenzado a hacerse cotidiana la palabra ERTE. Y a lo que se refiere económicamente, lo que nos viene después de este virus se asemeja mucho a lo que ocurrió en el mundo tras la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial o nuestra propia guerra civil.
Por ejemplo, tras el famoso crack del 29 o la Gran Depresión, las cifras del paro en muchos países subieron a valores por encima del 30%. Ahora todo el mundo espera un plan Marshall, como se inició en Estados Unidos para salir de la crisis del 29. Nuevamente, la humanidad se tendrá que poner a prueba para salir de una catástrofe, esta vez por un virus que lo ha arrasado todo. El Salvador se vio fuertemente afectado a raíz de la pandemia del COVID-19 y los salvadoreños estuvieron cerca de 90 días en cuarentena para evitar una mayor propagación del virus. Sin embargo, esta pandemia también dejó estragos en el ámbito económico. Más de 45.000 contagiados y 1.000 muertes han sido el resultado del nuevo coronavirus en El Salvador, el cual sigue cobrando vidas a nivel mundial y provocando un aumento diario de casos y decesos. Y es que para muchos salvadoreños será difícil recordar este año sin tener presente el COVID-19. Sin duda nos hizo replantearnos el cuidado en la salud y una nueva forma de mover la economía. El COVID-19 se originó en la ciudad de Wuhan, en China, a finales del 2019. Y desde entonces los casos solo han ido incrementando. Tras el aumento de casos de contagios del nuevo coronavirus en el mundo, la Organización Mundial de la Salud calificó el brote como una pandemia. Así, el director general de la OMS dijo en ese momento que era posible frenar la situación. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. En El Salvador, el primer caso de COVID se registró el 18 de marzo de 2020. Ante eso, el gobierno de Nayib Bukele impuso una cuarentena obligatoria de 30 días en ese mismo mes. A la vez hicimos 2 pruebas de casos sospechosos. Una de esas pruebas salió negativa y la otra salió positiva. Es decir, oficialmente ya tenemos un caso de COVID-19 en El Salvador. Sin embargo, el confinamiento se fue extendiendo debido a los decretos ejecutivos que respaldaban el accionar para tomar medidas de contención y controlar la pandemia. Así, entre las medidas más significativas que se tomaron para contener la pandemia fueron la suspensión de clases, cierre de espacios públicos como centros comerciales, plazas, restaurantes, universidades y escuelas, y otros lugares que significaban una aglomeración de personas, suspensión del transporte público, lo cual limitaba la libre circulación, medidas para abastecerse según el último número de DUI, lo cual también limitaba la circulación de las personas. Se estableció la modalidad del trabajo desde casa, lo cual a la fecha sigue aún en diferentes sectores, cierre de fronteras y aeropuertos, así como también el refuerzo de seguridad en algunos puntos ciegos, cercos sanitarios y el uso de la Fuerza Armada en los mismos. Así fue como para contrarrestar los efectos de las medidas implementadas, que se estableció el programa de emergencia sanitaria, el cual consistió en brindar ayuda alimentaria a la población de forma periódica. De igual manera, se entregó una ayuda económica de $300 a al menos 200.000 familias salvadoreñas, que por diferentes circunstancias fueron afectadas por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, el anuncio de la entrega ocasionó una fuerte aglomeración de personas en las distintas sedes de los senades y bancos para reclamar el subsidio, lo cual generó diferentes reacciones por la imprudencia que llevó a cientos de personas a violar la cuarentena domiciliar obligatoria impuesta por el gobierno. Así fue como la Corte Suprema de Justicia se pronunció al respecto, al declarar inconstitucional un decreto con el que el gobierno de Nayib Bukele extendía la cuarentena hasta el 15 de junio. La Corte les dio 4 días a los órganos ejecutivo y legislativo para que se pusieran de acuerdo y conjuntamente decidieran las nuevas medidas para hacer frente a la pandemia. Ante ello, el presidente pidió a la población mantener una cuarentena voluntaria para arrancar con un plan de apertura económica en 5 fases, el cual inició el 16 de junio y finalizaría el próximo 21 de agosto con una reactivación total. En total fueron más de 90 días en los que El Salvador se paralizó casi en su totalidad,
gracias al COVID-19. Nosotros sí tenemos necesidad porque mi fruta allá está podrida. Ay, ¿y de qué vamos a comer? Y dice, quédese en casa. ¿Y qué vamos a comer? Dígame usted, ¿qué vamos a comer? Y sí, nosotros tenemos necesidad, porque si usted fuera a ver a mi casa, en mi casa yo no tengo ni frijoles. Para ITV Noticias, Sofía Mazariego. Uno de los días que más será recordado por los salvadoreños es el 9 de febrero de este año, debido a los hechos que ocurrieron antes, durante y después de que miembros de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil ocuparon el Salón Azul del órgano legislativo salvadoreño, después que el presidente de la República, Nayib Bukele, llamara a la insurrección al no lograr convocar a los diputados a una sesión plenaria extraordinaria para que se aprobaran los préstamos para el Plan Control Territorial. El gobernante ingresó al Salón Azul, oró y luego salió y subió nuevamente a la tarima, desde donde dio un discurso para llamar a la calma a la población que deseaba ese día tomarse la Asamblea Legislativa. Sin duda alguna, el domingo 9 de febrero del año 2020 fue un día que marcó un antes y un después en la democracia de El Salvador. Ese día, el presidente de la República, Nayib Bukele, llegó a la Asamblea Legislativa con un grupo de militares armados. Estos delincuentes de la Asamblea Legislativa no quieren ni siquiera aprobar dinero que no es de ellos, sino que es del pueblo salvadoreño, para garantizar la seguridad del pueblo salvadoreño. E ingresó a las instalaciones de la Asamblea Legislativa. El mandatario buscaba que el órgano legislativo aprobara un préstamo por $109 millones que otorgaría el Banco Centroamericano de Integración Económica, para que se pudieran comprar helicópteros, gafas de visión nocturna, un sistema de videovigilancia y más equipos para que los militares y policías combatan el crimen en nuestro país. Días antes, el mandatario salvadoreño, por medio del Consejo de Ministros, hizo una convocatoria ante la negativa de los diputados de aprobar estos fondos. ¿Qué fue lo que hicieron al no venir? Rompieron el orden constitucional, porque la Constitución no es letra muerta. El artículo 167, numeral 7, no está ahí por si ellos quieren o no quieren hacerle caso. Está ahí como una atribución constitucional del Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros los convocó. ¿Y qué fue lo que hicieron los diputados? Sacaron una resolución declarando improcedente nuestra convocatoria. Bukele llegó a las afueras de la Asamblea Legislativa pasadas las 4 de la tarde, donde miles de personas asistieron a la concentración ciudadana, a la que llamó el presidente Bukele, invocando el artículo 87 de la Constitución de la República, relativo a la insurrección, para presionar a los diputados a que en una plenaria extraordinaria aprobaran los fondos para la tercera fase del Plan Control Territorial. Tanto Arena como el FMLN financiaron las pandillas que asesinaron a nuestro pueblo y que continúan asesinando a nuestro pueblo. Ahora, eso está en sede fiscal y no me compete a mí como presidente resolverlo. Está en sede judicial y será la fiscalía y el sistema judicial los que se encargarán de darle justicia. Y si no, pues se la dará Dios, porque de la justicia de Dios no se escapa. Ahora bien, ¿qué podemos hacer como gobierno? Hacer un plan. Y ahora vamos, dicen que le han dado dinero al gobierno. Hasta el día de hoy, un solo centavo partido por la mitad de préstamo no ha venido a este gobierno para el Plan Control Territorial. Ahora, antes de eso, yo les quiero pedir que me permitan entrar. ¿Quiénes de aquí son creyentes en Dios? La mayoría. Los que no lo son, les pido que nos toleren, así como todos debemos de tolerarnos. Los que creemos en Dios debemos de tolerar a los que no creen en Dios. Y los que no creen en Dios, pido que nos toleren a los que creemos en Dios. Y yo les quiero pedir que me dejen entrar al Salón Azul de la Asamblea Legislativa a hacer una oración. Y que Dios nos dé sabiduría para los pasos que vamos a tomar.
Y luego la decisión estará en ustedes. ¿Me autorizan? Dios los bendiga, pueblo salvadoreño. Les pido que me esperen acá. Vuelvo en un momento. Luego el mandatario ingresó al Salón Azul de la Asamblea Legislativa, custodiado por los militares. Ahí se sentó en la silla del presidente del órgano legislativo, quien estuvo ausente. Los diputados que no están acá están en desacato constitucional. Felicito a los que sí cumplieron con su labor constitucional de estar acá. Ahora, creo que está muy claro quién tiene el control de la situación y la decisión que vamos a tomar ahora. El mandatario salvadoreño dirigió una oración desde ese lugar. Luego de esto salió nuevamente al lugar donde estaba la concentración para dirigirse a la población que había asistido. Si quisiéramos apretar el botón, solo apretamos el botón. Yo le pregunté a Dios y Dios me dijo, paciencia. 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 El 28 de febrero, todos esos sinvergüenzas van a salir por la puerta de afuera y los vamos a sacar democráticamente. ¿Por qué? Vamos a poner en duda. ¿Por qué vamos a poner en duda el verdadero poder del pueblo en la democracia? ¿Por qué? Si en unos meses vamos a tener esta asamblea. ¿Por qué la vamos a tomar por la fuerza? Aunque la Constitución les dé el derecho. Y yo no se lo voy a impedir. Yo les pido paciencia. Sinvergüenzas no aprueban esta semana el plan control territorial. Nos volvemos a convocar aquí el domingo. Le volvemos a pedir sabiduría a Dios. Y le decimos, Dios, tú me pediste paciencia, pero estos sinvergüenzas no quieren trabajar para el pueblo. Los diputados de la Asamblea Legislativa catalogaron esto como un golpe de Estado al órgano legislativo. Por supuesto que hubo un intento de golpe de Estado, intento de disolver la Asamblea Legislativa. Al ver esa fuerza bruta ingresando al Salón Azul, esa violencia con la que entraron el día de ayer no se justifica por ningún medio. Nuestra Constitución marca hasta dónde llega la función de un poder y a dónde empieza la del otro. Como que alguien viola a una niña, ¿verdad? Y después se retira y la deja ahí violada. Así hemos sido nosotros ayer, violentados por el militarismo, por el autoritarismo. Nosotros vimos cómo se sentó el presidente de la República en la silla del presidente de la Asamblea Legislativa y cómo tocó la campanita para iniciar la sesión. Es como que el diputado Ponce, presidente de la Asamblea, y ella Capres, con permiso, se sienta en la silla presidencial e inicia con los ministros una reunión. El director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, justificó el despliegue de seguridad realizado con motivo de la convocatoria del Consejo de Ministros. La Policía Nacional Civil lo que hizo es resguardar las instalaciones y garantizar que el orden y la seguridad pública allí prevalecieran ante todo. Ese día había una convocatoria constitucional del Consejo de Ministros. Era un evento público y como Policía Nacional Civil cumplimos dos requerimientos. El primer requerimiento fue del señor jefe de seguridad de la Asamblea Legislativa, que tiene a cargo lo que es un convenio de seguridad entre la Policía Nacional Civil y la Asamblea. En ese convenio se regula la presencia de la Policía de Seguridad Pública, la Policía de Tránsito y la Policía de Mantenimiento del Orden. Estos hechos también fueron cuestionados a nivel internacional y aseguraron que esperan que no vuelvan a ocurrir en El Salvador. Para ITV Noticias, Alexis Juárez.
Los hechos políticos en este año 2020 estuvieron marcados principalmente por el constante enfrentamiento que ha tenido el Ejecutivo y el Legislativo, que dejaron como consecuencias falta de acuerdos que han terminado pasando factura en la población salvadoreña. Como funcionarios, aquí o nos respetamos o no nos respetamos. Aquí, ¿cuidado de qué? ¿Cuidado de qué? No, o nos respetamos o nos respetamos o no nos respetamos. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El informe tiene que entregarlo a esta presidencia, señor ministro de Obras Públicas, si no, no se daría por recibido. No sea así de grosero, no esté haciendo señales, nosotros lo estamos respetando, señor ministro. Un montón de veces. Yo pensé cuando dijeron que venía que traía la declaración jurada que lo obliga la Constitución y no la trae. Pero bueno, continúen y aprueben lo que quieran, de verdad, quítenle los fondos a las computadoras. Este tipo de situaciones fueron constantes durante el año 2020 entre los diputados de la Asamblea Legislativa y los funcionarios del Ejecutivo. En la mayoría de ocasiones las discusiones fueron consecuencia de los hechos del 9 de febrero o por el manejo de la pandemia del COVID-19. Incluso hubo momentos donde el presidente de la República, Nayib Bukele, dijo que quemaría a los diputados de la Asamblea. Si ustedes vivieran un día en El Salvador, créanme que quemarían a todos los políticos juntos. Es que yo creo que el presidente quiere que le den fuego a él también, porque él es político. Bueno, son lamentables, porque si hay que incendiar a los políticos, le va a tocar que él se va en la colada también, porque recordemos que político, él no es político de ahora, él es político desde hace 10, 12 años, fue alcalde por 2 periodos y antes de eso estuvo afiliado a un partido político que se llama FMLN. Por lo tanto, si él dice que hay que incendiar a los políticos, lamento su lenguaje porque no es un lenguaje conciliatorio. La demostración, creo yo, de su nivel del estado mental, ¿verdad? No creo que sea el discurso apropiado de un presidente, ¿verdad? Él está en el choque, pero lo que refleja es su visión autoritaria. Desde el inicio de la emergencia por el coronavirus, las discusiones estuvieron relacionadas a quién tenía que decretar el estado de emergencia en el país. Luego se cuestionó las aglomeraciones de personas cuando se entregó la ayuda en el Senade y al enviar también a parte de la población a centros de contención. Yo le agradezco que crean que tenemos la capacidad de movilización que se dio el día de ayer y que se ha visto el día de ahora, pero que además que crean que tenemos la capacidad económica para estar pagando los $15. Si nosotros estamos, ya ustedes saben que el partido ha quedado con una gran deuda política que todavía no podemos nosotros mantener. Creo que obviamente se lo sacan para poder de alguna manera no aceptar que de hecho cometieron un error. Si el ciudadano presidente ha aceptado que se cometió el error y él no lo quiere aceptar, pues hombre, yo no sé en qué mundo está. Lastimosamente no pueden seguir echándole la culpa solo a la Asamblea Legislativa o a los políticos. Yo realmente me quedé asustada el día viernes en cuanto al cerco sanitario establecido en el Puerto de la Libertad porque son de los municipios que nosotros no vemos reflejado casos. El gobierno mantuvo la necesidad de régimen de excepción y cuarentena estricta, pero los diputados no aceptaban lo que enviaba el Ejecutivo. Los legisladores aprobaron fondos para manejar la emergencia y también cuestionaron el uso de los mismos. Durante varios días el Ejecutivo y el Legislativo se reunió para analizar la reapertura económica de manera gradual, pero no se lograron un acuerdo en conjunto. Modificar fechas, pero yo lo que sí les quiero decir que no vamos a afectar más en este tema de la reapertura. Se establecen facultades para que la Asamblea Legislativa pueda proponer una reforma al respecto. De lo contrario, estaríamos entonces obligados a darle cumplimiento a que la reapertura se dé en un 100% el día 24.
El tema de la asignación de fondos para Fomilenio también causó polémica. Como el ministro, mostrando total ignorancia, desconocimiento de ley, del proceso de formación de ley y también, en este caso, del manejo presupuestario, viene y pide que se asignen nuevamente fondos que ya esta Asamblea Legislativa ha asignado. Es decir, pide que hagamos una ilegalidad. Sí, pero si ya no tiene ese dinero, que le va a rendir cuenta a la Fiscalía General, no a la Asamblea Legislativa. O sea, esto ya sería un tema patológico, ya sería un tema de comisión de delitos. Así es que nosotros no somos ni Tribunal de Justicia ni Fiscalía General de la República. Los diputados aprobaron fondos para las alcaldías ante la falta del pago del FODES. Y con 68 votos se aprueba el dictamen 376 favorable. Creyendo que esto es cierto, vamos a acompañar porque nos debemos a nuestros alcaldes y me debo a mis compañeros veteranos de guerra. Tenía también 600 para el fideicomiso y 400 para subsanar deficiencias de ingresos del Estado. De esos 400 millones es lo que estamos haciendo esta reforma ahora. Se eligió a los magistrados de la Corte de Cuentas de la República y esto levantó una gran polémica por la supuesta vinculación partidaria que tenían los nuevos funcionarios. Sin embargo, también este año estuvo marcado en el ámbito político por la creación de las comisiones especiales para investigar hechos relacionados a la pandemia y al 9 de febrero. También se interpeló a la entonces ministra de Salud, Ana Orellana Vendek, y al expresidente de ANDA, Frederick Benítez, por la crisis de agua al inicio del año. La gente dice con sus propias palabras, sigue cayendo en mal estado el agua. Por eso se pidió la interpelación y por eso se le está diciendo a la señora ministra de Salud si ha cumplido con sus obligaciones, no es un ataque personal a ella. ¿Actuó usted de manera correcta como ministra de Salud, encargada de la salud pública de los salvadoreños ante esta problemática? Por supuesto que respondimos en tiempo. ¿Cómo puedo probar eso? No hay una sola muerte por enfermedades gastrointestinales, no se ha aumentado la cantidad de infecciones. Se interpeló al ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, por los hechos del 9 de febrero. El alcance del deber de obediencia de la Fuerza Armada. La subordinación es la obediencia y respeto que el subalterno debe al superior. Y bajo ese parámetro es que nosotros hemos estado actuando. ¿Cuáles fueron las órdenes que concretamente usted recibió para los actos que realizó el 9 de febrero? No he recibido ninguna orden en específico respecto de la situación del 9 de febrero. Se citó en diferentes ocasiones a los ministros, a las comisiones especiales, y en muchas de ellas no asistieron. Esto llevó a que se solicitara el desafuero del ex viceministro de Seguridad, Mauricio Arriaza Chicas, por no llevar por apremio al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. Durara de manera ilegal, y eso no lo iba a cumplir el viceministro y actual director de la policía. Así que venimos a darle el apoyo y a decirle a los diputados, pues nos querían ver, aquí estamos, aquí está el viceministro de Justicia, Arriaza Chicas, y aquí está el ministro de Hacienda. Presentando el acta policial, por si esto no es suficiente, de la localización. Prosiga la diputada fiscal. Quiero pedirle orden, por favor. Ya no tiene razón de ser y pedimos en virtud de ello, al no ser competentes, se termine este arbitrio jurídico. Fue polémico también el no retirar el fuero al diputado de Arena, Norman Quijano, por las acusaciones en su contra relacionados a los pactos con las pandillas. 41 votos a favor de quitarle el fuero parlamentario al diputado Norman Noel Quijano, 34 no, una abstención, no hay resolución. Y es justicia lo que se quiere hacer aquí, no venganza.
Es justicia lo que se pide. Es evidencia lo que se pide. No se está pidiendo ninguna otra cosa. Tarde o temprano, si no es hoy, porque posiblemente no tengamos los votos, pero algún día va a dejar de ser diputado, va a tener que enfrentar la justicia. Y sí se le retiró el fuero al diputado Arturo Magaña de Arena por el delito de homicidio culposo por el accidente de tránsito en el que se vio involucrado. Al diputado Arturo Simeón Magaña Asmitia con 71 votos en pantalla. El vehículo conducido por el diputado Magaña iba de copiloto el señor José Francisco Moya Aguilar y otra acompañante del sexo femenino. Como todos saben, los vehículos Miata, que es un carro de modelo deportivo, están diseñados para que en su interior solo puedan ir 2 personas. El mandatario salvadoreño Nayib Bukele también aseguró que los acuerdos de paz y la guerra fue una farsa, y esto generó una ola de críticas. Sinvergüenzas llegaron al gobierno y estuvieron ahí 10 años y se les olvidó todito. La guerra fue una farsa. Mataron más de 75,000 personas entre los dos bandos, incluyendo los 1,000 aquí del Mozote, y fue una farsa, como los acuerdos de paz. ¡Ay! Está mancillando los acuerdos de paz. Sí, los mancillo porque fueron una farsa, una negociación entre 2 cúpulas. ¿O qué beneficio le trajo los acuerdos de paz al pueblo salvadoreño? Fueron firmados el 16 de enero de 1992. ¿Qué ganaron? ¿Qué ganó el pueblo salvadoreño? ¿Tuvimos seguridad? No. Continuaron también los tradicionales madrugones para aprobar el presupuesto, que al final fue vetado en varios decretos por el presidente. Se cierra la votación y con 58 votos a favor, 3 en contra, 0 abstención, se aprueba el dictamen 392. Hemos aprobado el presupuesto general de la Nación contra todo pronóstico, con todo y los insultos y con todo y las mentiras que alrededor de este han girado. Hablando del presidente Nayib Bukele, se mantuvo con un buen número de aceptación en las diferentes encuestas de opinión pública. De cara a las elecciones del 28 de febrero, el partido Nuevas Ideas realizó cambio de autoridades, aunque sus elecciones internas para elegir candidatos fueron cuestionadas. Al mismo tiempo, se han mantenido en las preferencias electorales de cara al 2021. En Arena renunció Gustavo López Davison a la presidencia del COENA y Milena Mayorga también renunció al partido antes de ser designada como embajador en Estados Unidos. El FMLN es el que más se ha visto afectado en el último año, pero confían en lograr la aceptación de la población en febrero del próximo año. Mientras que Gana espera que su alianza con el gobierno y el presidente Nayib Bukele lo lleve a tener buenos resultados en las elecciones. Sin duda alguna, el año 2020 estuvo cargado de hechos políticos, principalmente por el inicio de la campaña electoral. El 2021 se vislumbra como un año en el que se puede dar el inicio de la renovación de la Asamblea Legislativa, aunque esto causa algún tipo de preocupación por el posible control del partido vinculado al presidente Nayib Bukele. Pero todo se va a definir en el primer trimestre que se avecina. Para ITV Noticias, Alex Juárez. Vamos a ir a nuestra primera pausa. Los invitamos a que se queden con nosotros porque al volver traemos lo más importante que ha ocurrido en el ámbito judicial en nuestro país.
¿Qué se necesita para volver a empezar? Se necesitan las manos de Don Luis para amasar el pan en su local. También se necesitan las de María para que lo venda en su negocio. Y las manos de Lupita para que los prepare en su comedor. En la vida hay que saber levantarse. Y para hacerlo, se necesitan las manos de todos los salvadoreños. Por eso creamos Fireempresa, un esfuerzo del gobierno de El Salvador para reactivar la economía de la micro, pequeña y mediana empresa a través de la entrega de subsidios para pago de planillas y de financiamiento de líneas de crédito a largo plazo con una tasa de interés del 3% y hasta 12 meses para empezar a pagar. Si eres trabajador o empresario del sector formal o informal, ingresa a fireempresa.gov.sb, un sitio amigable, gratis y fácil de usar en el que te guiaremos paso a paso para completar tu solicitud de subsidio o crédito. Es momento de que juntos reactivemos la economía del país, porque para levantar a El Salvador, nada mejor que las manos de todos. Fireempresa, una iniciativa del gobierno de El Salvador, ejecutada por Bandesal. Si ya recibiste tu aguinaldo, es momento de invertirlo bien. Crea un presupuesto para planear tus ingresos y evitar compras compulsivas. Identifica tus gastos económicos de fin de año y elimina los innecesarios. Evita comprar en el último momento, así calculas mejor tus gastos. Superintendencia del Sistema Financiero. Gobierno de El Salvador. Este año hemos vivido juntos muchas cosas. Estuvimos con vos esperando la llegada de tu bebé. Nos esforzamos por brindarte una atención médica oportuna y darte todos los servicios necesarios durante la pandemia por COVID-19. Vigilamos hasta la última frontera del país. En esta época de fiestas, sigamos cuidándonos. Si nos necesitas, estaremos atendiéndote todos los días durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Porque la salud es primero. FOSALUD, Gobierno de El Salvador. ¿Has perdido la esperanza de aprender otro idioma por falta de dinero, porque es muy aburrido o porque no tienes el tiempo? Se terminaron las excusas. Aprende inglés, francés, alemán, español, italiano, portugués, japonés y chino mandarín en línea con maestros totalmente en vivo. En University Idiomas Link, usted elige la hora para hacer realidad su sueño, sin pagos de matrícula, sin pagos de libros y costos extra. Y pregunta, ¿cómo puedes estudiar y ganar dinero al mismo tiempo? Llama ahora o escribe al WhatsApp 503-7919-1828 o ingresa a www.universityidiomaslink.com. Nunca ha sido más fácil aprender un idioma y más económico. University Idiomas Link es tu oportunidad. Sabemos que te han regalado ropa cuando querías juguetes. Y después juguetes cuando querías ropa. Y que hasta a algunos les tocó cumplir años en Nochebuena. En la lotería sabemos que esta Navidad te merece ser suertudo. Y por eso ahora tu regalo viene más grande, con acumulado de $400,000, en el que participas comprando tu 20º en el punto de venta más cercano o con tu billetero. Esta Navidad te merece ser suertudo. Lotería Nacional de Beneficencia. Vamos a regresar a clases presenciales en 2021 de manera segura y cumpliendo protocolos de bioseguridad. Por eso el gobierno de El Salvador inicia el proceso de reapertura educativa por COVID-19 para centros de atención a primera infancia, centros escolares públicos y privados, universidades, educación especial, academias y centros de arte y deporte. Obtén tu permiso siguiendo el proceso en registro.crecerjuntos.gov.sb. Paso a paso, sonrisas seguras. Gobierno de El Salvador. Recuerda regresar junto a los que te aman. Usar tu casco correctamente. Respetar los límites de velocidad establecidos. Usa siempre el paso peatonal. Cumple las reglas por una sociedad responsable, respetuosa y segura. La seguridad vial depende de todos. Cuidemos a los que conducen con nosotros. Respetar es avanzar. Gobierno de El Salvador. Si ya recibiste tu aguinaldo, es momento de invertirlo bien. Al ahorrar un porcentaje podrás impulsar metas a largo plazo y tendrás un resguardo para emergencias. Estar al día con tus pagos te evitará pagar mayores intereses. Utilízalo en el mantenimiento de tu casa o vehículo. Genera más ingresos al invertirlo en un emprendimiento, en un fondo de inversión
o en acciones en la Bolsa de Valores. Superintendencia del Sistema Financiero. Gobierno de El Salvador. Gracias por continuar con nosotros. El año 2020 tuvo varios casos judiciales en los que se incluye la captura de exministros y líderes políticos, así como el proceso judicial que enfrentó un actual funcionario del gobierno del presidente Nayib Bukele. Los hechos judiciales también estuvieron presentes durante este año 2020 y hubo varios casos a los que nosotros dimos cobertura. Durante el mes de enero, el mismo presidente de la República, Nayib Bukele, alertó sobre las órdenes de captura en contra de familiares cercanos al ex diputado Sigfrido Reyes por el delito de lavado de dinero. Que está llevando la Fiscalía General de la República para la captura de Sigfrido Reyes. También el mandatario explicó que Sigfrido Reyes se dio a la fuga del país. Sin embargo, parece que alguien alertó a Sigfrido Reyes y se dio a la fuga del país. Esto no fue en este año, sino en el año pasado, a finales del año pasado. Él hizo un viaje, entiendo que a Guatemala, fue a Guatemala, de Guatemala a México, y entendemos que de México habrá ido a Francia o a Rusia. Entre las capturas realizadas por las autoridades estaba la captura de Susi Rodríguez, esposa del expresidente de la Asamblea Legislativa. Como Fiscalía hemos girado órdenes de detención administrativa en contra del señor Sigfrido Reyes, en contra también de la señora Susi Meloy Rodríguez, por el delito de lavado de dinero y activos. Además, al señor Sigfrido Reyes se le atribuyen otras conductas delictivas como lo son estafa agravada. Ustedes no tenían por qué venir a maltratarme diciendo que vienen por una cosa y me alan del brazo. Días después, ella quedó libre bajo fianza tras pagar $20,000, mientras que Sigfrido Reyes se le otorgó asilo en México. Esta ha sido una primera victoria. Son sus argumentos para decir que es una persecución política. A todos los cargos que están tratando de imputarle a mi esposo Sigfrido Reyes, que ha sido uno de los más destacados líderes del partido, de los funcionarios que mejor ha trabajado. ¿Por qué quieren destruirlo? Pruebas a donde se nos ha pedido. No hemos estado y él no está huyendo. ¿Por qué no venir a enfrentar la justicia así como usted lo está haciendo? Porque no todos tenemos trabajo en este país. Ustedes saben de que este hombre es un trabajador incansable. ¿Y cómo se sentiría usted si después de estar con tanto trabajo queda en la calle y solo tiene que estar gastando para defenderse? Debido a la pandemia del COVID-19, la Asamblea Legislativa aprobó varias prórrogas para la suspensión de los términos y plazos procesales en los procedimientos administrativos y judiciales. Esto obligó a varios casos a estar pausados. En agosto, la División Élite contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional Civil capturó al expresidente del Partido Arena, Gustavo López Davison, por el delito de peculado en perjuicio de la administración pública y subsidiariamente del Ministerio de la Defensa Nacional. La Defensa del Interés del Estado ha girado orden de detención administrativa contra el señor Carlos Gustavo López Davison, Abel Herrera, quienes son presidente y apoderado de la empresa Centrum, así como contra los generales Munguía Payés y Atilio Benítez. Estos dos últimos por el delito de peculado y los dos primeros por el delito de cómplices necesarios para el cometimiento del delito de peculado, ya que todo en perjuicio del Ministerio de la Defensa, ya que en el año 2013 se firmó un contrato de permuta entre el coronel Atilio Benítez, quien en ese momento fungía como ministro de la Defensa, y en representación de Centrum estaba el señor Carlos Gustavo López Davison. De igual forma, se ordenó la detención del exministro de la Defensa, general José Atilio Benítez Parada, y el exministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés.
Dentro del contrato aparecieron ya con otro valor menor, muchísimo menor, ¿verdad? Y a cambio la empresa Centrum iba a entregar unos obuses que en un primer momento estos obuses iban a ser nuevos, pero bajo la gestión del general Munguía Payés se le agregó la palabra repotenciados. Esta palabra repotenciados lo que significaba era que se iban a cambiar de nuevos a usados. Días después, el juzgado pertinente pasó a etapa de instrucción formal, pero en libertad, a los detenidos. No tengo las esposas, lo que tengo es ganas de un mejor El Salvador. Y ojalá que entienda que con persecución política lo único que genera es un deterioro profundo de lo que es nuestra nación. Sin embargo, Munguía Payés sigue en detención domiciliar debido al caso de la tregua entre pandillas. La Fiscalía General de la República también informó en agosto que durante los gobiernos del expresidente Mauricio Funes se desviaron un poco más de 45 millones de dólares en fondos públicos en el proyecto de la construcción de la presa El Chaparral. Parte de ese dinero, según las autoridades, supuestamente terminó en las cuentas del exmandatario. Hemos entrevistado a más de 70 testigos. Contamos con la prueba de 70 testigos, los cuales acreditan de manera fehaciente la manera en cómo este hecho se fue dando paso a paso. Él esté viendo esta conferencia y ya voy a comenzar a tuitear como loco diciendo que esta es persecución política. Aquí les estamos graficando lo que realmente es un entramado criminal. Lastimosamente el expresidente Funes está prófugo de la justicia, hoy es nicaragüense y la ley nos impide proseguir con el proceso para él. Desde mediados de este año, el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya desarrolló los Jueves de Evasores, donde presentó ante la Fiscalía avisos por posible evasión de impuestos de personas naturales y de empresas. Uno de estos casos que fructificó fue el de Miguel Ernesto Daura, representante legal de la empresa Intratex, propiedad de la familia Simán, por no haber declarado varios millones al fisco con la finalidad de evadir impuestos. 3 millones que debemos recuperar para poder llevarle salud a las personas que están sufriendo durante la crisis sanitaria, para poder llevarle a nuestra Policía Nacional Civil los insumos que tanto ha necesitado durante tanto tiempo para combatir la delincuencia. Pero semanas después, la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador exoneró de manera definitiva al representante de Intratex. En el mes de noviembre, la Fiscalía General de la República allanó las oficinas del Ministerio de Salud, así como otras dependencias, en busca de documentos relacionados con las compras de medicamentos e insumos médicos en el marco de la pandemia del COVID-19. Un hecho inusual fue la situación que se dio con la Policía Nacional Civil, que suele acompañar en estos procedimientos a los fiscales. Sin embargo, solicitaron los permisos a la Fiscalía para que los agentes pudieran portar armas durante el allanamiento. Esta situación generó varias polémicas. La Nacional Civil se hizo presente, manifiestan ellos, por petición realizada por las autoridades del Ministerio de Salud, les hemos hecho saber que ellos no pueden ni deben entorpecer ningún tipo de actividad legal que estemos realizando. Ellos manifiestan que respondieron a una petición de las autoridades del Ministerio de Salud, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a hacer los análisis respectivos. Lo más importante en cuanto a la actividad que estamos realizando es que esta continúe. El gobierno también salió al paso de estas acusaciones que se hicieron por parte de la Fiscalía. A mí me extraña todas estas actitudes que hoy por hoy la Fiscalía está teniendo. Parece, no sé si es un acoso o es un show político cruzado y todo tipo de ilegalidades en donde ellos han usado toda la prepotencia que incluso ha quedado evidenciada en video. Hay un requerimiento por parte del Ministerio de Salud en la cual le pide a la policía que por favor dé la seguridad a las instalaciones porque están pasando hechos atípicos adentro de la institución. Casualmente, después de este hecho, el fiscal general Raúl Melara presentó una solicitud ante la Asamblea Legislativa para que se reforme la ley orgánica y así se cree un cuerpo de investigación propio ante los hechos ocurridos con la policía.
Poder presentar un proyecto de ley que sea totalmente nuevo, modernizado, actualizado y que responda a las necesidades de la Fiscalía. Es acompañado de una serie de reformas que se le tienen que hacer al Código Procesal Penal, a la ley AFI y a otra serie de leyes para poder garantizar la transparencia y la efectividad en el quehacer de la Fiscalía General. Otro de los casos que acaparó la atención de los hechos judiciales en este año fue la acusación de incumplimiento de deberes que se hizo contra el viceministro de Justicia y Seguridad y director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas. Esto por no haber llevado al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, a las comisiones especiales de la Asamblea Legislativa. Ante este caso, el Juzgado Quinto de Paz decidió exonerar de forma definitiva al director de la PNC y dio razón a los argumentos presentados por la defensa de este. Estoy satisfecho con la resolución judicial, muy respetuoso de la Constitución, de las leyes y las actuaciones de la Policía Nacional Civil han sido, son y serán profesionales. Creo que les envió un mensaje muy importante a todos los abogados que han olvidado que juraron cumplir con la Constitución y con las leyes de la República y que se escudan en las diputaciones. Sin duda alguna, este año estuvo marcado por varios hechos judiciales. Para ITV Noticias, Alexis Juárez. Las protestas contra el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, los accidentes de tránsito de figuras políticas y medidas en las cárceles fueron hechos polémicos que marcaron tendencia durante el año 2020. El año 2020 estuvo marcado por hechos polémicos que ocurrieron en distintos ámbitos y que acapararon la atención de la población. El 1 de enero del 2020 inició con la polémica participación de El Salvador en el desfile de las Rosas en Pasadena, California. Luego que se hiciera viral el momento en el que el músico salvadoreño Andy Lobos era removido de la banda musical El Salvador Grande como su gente, impidiéndole así participar en el desfile de las Rosas. Pueblo salvadoreño, esto tiene que llegar a cada rincón de cada hogar salvadoreño de la injusticia que están haciendo con Andy Lobos. El joven dijo a los medios de comunicación que lo que hicieron fue un atropello al truncarle uno de sus más grandes sueños. El gobierno de Nayib Bukele, y la estadía la había pagado Fedecrédito, sistema de Fedecrédito, dio $101,000 para la estadía y ellos dijeron para toda la banda. Durante varios días también el Gran San Salvador no contó con el servicio de agua potable debido a la limpieza de la planta potabilizadora Las Pavas en San Pablo, Tacachico, en La Libertad. El gobierno desarrolló un plan de contingencia para abastecer de agua potable a los municipios. Sin embargo, las críticas no faltaron por parte de la población. El presidente de la República, Nayib Bukele, también decretó estado de emergencia en todas las cárceles del país, lo que implicó que todos los presos fueron puestos en aislamiento. Esta situación levantó una gran polémica por considerar que la medida tenía que ser autorizada por los juzgados de vigilancia penitenciaria y además porque no podía declararla con carácter de indefinida. Tenemos informes de inteligencia penitenciaria que los privados de libertad tenían previsto desestabilizar. Hemos incautado también algunos manuscritos huilas en donde también se estaban tratando de comunicar entre ellos, dentro de las mismas cárceles, para generar algunas medidas de desestabilización. Nosotros somos familiares de privados de libertad. No nos avergüenza decirlo porque no somos familias de delincuentes. Nuestros familiares son civiles. ¿Con quiénes se reunieron ahora? Con el jurídico Soriano, ¿verdad? El señor Soriano de Casa Presidencial y el militar Acevedo. ¿Qué les expresó él? Que iba a hacer llegar nuestras peticiones y nuestras propuestas al señor presidente porque para él van dirigidas. Mientras que el diputado Arturo Magaña se vio involucrado en un accidente de tránsito la madrugada del 29 de agosto de este año, en el que perdió la vida un joven. El percance se registró a las 4 de la mañana en la 79 Avenida Norte y 9ª Calle Poniente de la Colonia Escalón. Pero ya le hablé a la Cruz Roja. ¿Con estos no te choqué? Sí, con ellos chocaste. No hay herido, ¿no? ¿Ah? ¿Hay herido?
No, tranquilo. ¿Solo vos? Ah, vengo. ¿Qué ha golpeado aquí? No. ¿Y quién tuvo la culpa? Ellos te pasaron el alto. ¿A dónde lo vamos? Va a mirar, mire. Va a mirar. Hay que levantarlo. ¡No, ya! Levántalo. Levántalo. ¡Moya! ¡Moya! Cuidado. Hoy sí. Ya. Al final, el legislador tuvo que pagar más de $20,000 a la familia en concepto de indemnización y también se le fue retirado su fuero para que enfrentara la justicia. Las protestas por la falta de pago del FODES por parte del Ejecutivo a las 262 alcaldías del país generó fuertes situaciones. Incluso en muchos casos hubo hechos de violencia contra la población que quiso circular por las calles que habían sido bloqueadas. En las afueras del Ministerio de Hacienda también se hicieron sentir estas protestas. Esos fondos son los que traen desarrollo en los municipios, así como también hay fondos destinados para otras causas como son becas municipales. Déjenme decirles de que estamos nosotros trabajando en el marco de la recuperación económica, que es una necesidad producto de la pandemia. Tenemos lo que son proyectos de infraestructura como calles, puentes, donde se han paralizado por la situación de que no hay fondos. Porque las empresas eléctricas ya los amenazaron los que administramos proyectos de agua. Si no le pagamos la factura, les vamos a cortar la luz y nosotros tenemos que suspender. En la Asamblea Legislativa también hubo protestas cuando se introdujo una solicitud para hacer reformas a la ley orgánica del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y así dejar abierta la posibilidad de una privatización. Los sindicalistas también protestaron por la falta de pago a los empleados de la Asamblea Legislativa. Violentando derechos laborales a los trabajadores de este órgano de Estado, como no ha hecho nada absolutamente de cambiar la postura, este sindicato y los trabajadores acá presentes y todos los que no han podido venir por algunas razones de trabajo, vamos a interponer otra demanda ante la Fiscalía General de la República. Vamos a salir de aquí para allá. Mientras que también fueron polémicas las protestas que realizaron simpatizantes del partido Nuevas Ideas y el encierro que realizaron contra magistrados y empleados del Tribunal Supremo Electoral. ¿Ese candado para qué es? Es que no los vamos a dejar salir hasta que den respuesta de algo. No los vamos a dejar salir y aquí vamos a estar hasta que den respuesta. Se criticó también el papel que jugó la Policía Nacional Civil en este hecho. Lo que pasó ahí es una concentración grande de personas en la cual un partido en cuestión que está participando en esta contienda tenía una serie de demandas y requerimientos hacia el tribunal. Sí se dio una concentración el día de ayer de simpatizantes del partido Nuevas Ideas fuera del Tribunal Supremo Electoral, pero en ningún momento hubo una manifestación violenta, ahí no se vieron hechos violentos. Estos son solo algunos de los hechos más polémicos que han ocurrido durante el 2020. Para ITV Noticias, Alexis Juárez. Luego de más de un año de gobierno del presidente Nayib Bukele, los cambios en su gabinete no han faltado y también han surgido varias renuncias debido a que otros funcionarios están buscando una diputación o alcanzar una alcaldía en las elecciones del 28 de febrero.
Una de las destituciones más significativas tuvo lugar en medio del manejo de la pandemia de COVID-19, y es que el presidente de la República sorprendió a la población anunciando que la exministra de Salud, Ana Orellana Vendek, sería reemplazada por el ahora ministro Francisco Alaví. ¿Tu cumplimiento de los deberes que el cargo se impone? Sí, protesto. Si así lo hicieres, que la patria os premie, si no, que ella os lo demande. Y otra de las polémicas renuncias de este año dentro del gabinete de gobierno fue la de Nelson Fuentes, a su cargo de ministro de Hacienda, luego de que fuera increpado en la Asamblea Legislativa por realizar un cambio ilegal en el presupuesto del Ministerio de Agricultura. Asimismo, tuvo lugar la sorpresiva juramentación de Frederick Benítez, expresidente de ANDA, como comisionado presidencial para el agua, un cargo que fue creado recientemente con su nombramiento. Pero yo siento que nos quedamos cortos con la visión de que el agua no es simplemente el grifo, o la factura, o el medidor, sino que el agua es mucho más. Y en eso hay muchas asociaciones ambientalistas, etcétera, que nos llevan la ventaja en ese tema. Y no debería ser así. El gobierno debería estar a la vanguardia del recurso, uno de los recursos más importantes, que es el recurso hídrico. Así que yo creo que es importante que desde Casa Presidencial veamos el tema del agua. Este día te juramentamos como comisionado presidencial para el agua, pero además invité a Luis Rodríguez y a Cristian Flores, quienes son el comisionado y subcomisionado de los proyectos específicos y estratégicos del gobierno, porque quiero que te acompañen en esta labor de poder hacer los proyectos que nos garanticen que las futuras generaciones, que nosotros y que las futuras generaciones van a tener agua de alta calidad y que en nuestro país no va a pasar lo que probablemente le pase a muchos países del mundo que no se preparen. El expresidente de ANDA enfrentó una interpelación y una investigación en el juzgado ambiental, mientras estuvo a cargo de la institución autónoma. Benítez enfrentó varias crisis cuando estuvo en la presidencia de ANDA. Una de las más graves ocurrió a principios de año, cuando cientos de miles de hogares recibieron agua turbia y con mal sabor. Y las más recientes se conocieron el mes de noviembre pasado, donde el Diario Oficial consignaba al menos 8 renuncias y 3 nuevos nombramientos en el gabinete de Nayib Bukele. Los movimientos incluían las renuncias de varios candidatos que aspiran actualmente a un cargo de diputados en la próxima Asamblea Legislativa. Y en el caso de Mario Durán, exministro de Gobernación, quien aspira a ser el próximo alcalde de San Salvador. Las renuncias fueron aceptadas por el presidente de la República, Nayib Bukele. En su lugar, el mandatario realizó 3 nombramientos para sustituir a los exfuncionarios. Así fue que nombró a Cristian Flores en el cargo que dejó vacante Luis Rodríguez, convirtiéndose en el nuevo comisionado de proyectos estratégicos de la presidencia. Para ITV Noticias, Sofía Mazariego. Vamos a ir a una breve pausa y lo invitamos a que se quede con nosotros porque vamos a hablar al volver de los logros que ha tenido el Ejecutivo durante el 2020. Vamos a regresar a clases presenciales en 2021 de manera segura y cumpliendo protocolos de bioseguridad. Por eso el gobierno de El Salvador inicia el proceso de reapertura educativa por COVID-19 para centros de atención a primera infancia, centros escolares públicos y privados, universidades, educación especial, academias y centros de arte y deporte. Obtén tu permiso siguiendo el proceso en registro.crecerjuntos.gov.sb. Paso a paso, sonrisas seguras. Gobierno de El Salvador. Si ya recibiste tu aguinaldo, es momento de invertirlo bien. Al ahorrar un porcentaje podrás impulsar metas a largo plazo y tendrás un resguardo para emergencias. Estar al día con tus pagos te evitará pagar mayores intereses. Utilízalo en el mantenimiento de tu casa o vehículo. Genera más ingresos al invertirlo en un emprendimiento, en un fondo de inversión o en acciones en la Bolsa de Valores. Superintendencia del Sistema Financiero. Gobierno de El Salvador. Este año hemos vivido juntos muchas cosas. Estuvimos con vos esperando la llegada de tu bebé.
Nos esforzamos por brindarte una atención médica oportuna y darte todos los servicios necesarios durante la pandemia por COVID-19. Vigilamos hasta la última frontera del país. En esta época de fiestas, sigamos cuidándonos. Si nos necesitas, estaremos atendiéndote todos los días durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Porque la salud es primero. FOSALUD, Gobierno de El Salvador. Recuerda regresar junto a los que te aman. Respeta las señales de tránsito. Utiliza siempre la pasarela. Si manejas motocicleta, respeta los carriles. Cumple las reglas por una sociedad responsable, respetuosa y segura. La seguridad vial depende de todos. Cuidemos a los que conducen con nosotros. Respetar es avanzar. Gobierno de El Salvador. ¿Estás buscando seguro de auto, personal, comercial o seguro de Workers' Compensations? General Liability en Liberty State Insurance. Estamos listos para servirte. Hablamos tu idioma. Y el idioma de los ahorros. Recuerde que le damos seguro con o sin licencia, licencia internacional o de su país. Liberty State Insurance Agency. Búscanos en 7491 de New Hampshire Avenue, Tacoma Park, Maryland, 20912. Teléfono 301-434-0101. Búscalo seguro. Liberty State, tus agentes de confianza. Sabemos que te han regalado ropa cuando querías juguetes. Y después juguetes cuando querías ropa. Y que hasta a algunos les tocó cumplir años en Nochebuena. En la lotería sabemos que esta Navidad te merece ser suertudo. Y por eso ahora tu regalo viene más grande, con acumulado de $400,000, en el que participas comprando tu 20º en el punto de venta más cercano o con tu billetero. Esta Navidad te merece ser suertudo. Lotería Nacional de Beneficencia. ¿Qué se necesita para volver a empezar? Se necesitan las manos de Don Luis para amasar el pan en su local. También se necesitan las de María para que lo venda en su negocio. Y las manos de Lupita para que los prepare en su comedor. En la vida hay que saber levantarse. Y para hacerlo, se necesitan las manos de todos los salvadoreños. Por eso creamos Firempresa, un esfuerzo del gobierno de El Salvador para reactivar la economía de la micro, pequeña y mediana empresa a través de la entrega de subsidios para pago de planillas y de financiamiento de líneas de crédito a largo plazo, con una tasa de interés del 3% y hasta 12 meses para empezar a pagar. Si eres trabajador o empresario del sector formal o informal, ingresa a firempresa.gov.sb, un sitio amigable, gratis y fácil de usar, en el que te guiaremos paso a paso para completar tu solicitud de subsidio o crédito. Es momento de que juntos reactivemos la economía del país, porque para levantar a El Salvador, nada mejor que las manos de todos. Firempresa, una iniciativa del gobierno de El Salvador, ejecutada por Bandesal. Si ya recibiste tu aguinaldo, es momento de invertirlo bien. Crea un presupuesto para planear tus ingresos y evitar compras compulsivas. Identifica tus gastos económicos de fin de año y elimina los innecesarios. Evita comprar en el último momento, así calculas mejor tus gastos. Superintendencia del Sistema Financiero. Gobierno de El Salvador. Un verdadero gusto que siga en nuestra sintonía y esté muy pendiente de los resúmenes que le hemos preparado para este fin de año. El 2020 también tuvo varios proyectos emblemáticos desde el Ejecutivo y que van a llevar algún tipo de beneficio para la población. Durante el año 2020, el Ejecutivo centró sus esfuerzos en controlar la pandemia del COVID-19. Desde el inicio, uno de los objetivos fue mantener el año lectivo. Y para eso crearon planes y franjas educativas para que los estudiantes pudieran concluir. Debido a la cuarentena obligada por la pandemia, el Ejecutivo también entregó $300 a las familias que no tenían ningún tipo de ingresos. A todos los hogares, a todas las viviendas en El Salvador que consumen abajo de 250 kilovatios al mes, estamos hablando de aproximadamente 1,5 millones de hogares, el 75% de la población, van a recibir una transferencia de $300. Eso es un poquito más de un salario mínimo porque no va a tener descuentos de ley ni tampoco van a tener que pagar transporte público para dirigirse a sus trabajos.
para lograr beneficiar a estos 1.5 millones de hogares, no personas, que estamos hablando más o menos de un 75% de la población que va a ser beneficiada. Luego tenemos más o menos un 25% de la población, que es el resto, que va a ser beneficiada con seguir recibiendo su salario. También se invirtió fondos en la compra de alimentos que se entregaron a nivel nacional. 100% de la gente, que no quede nadie en un cantón, en un caserío, en una colonia, en un barrio, en una comunidad, en un pasaje, sin su canasta de la primera entrega, y anunciamos una segunda entrega al 100% de la población, es decir, toda la gente que está aquí, ya sean los periodistas, ya sea la gente de la Fuerza Armada, la gente del MOP, la gente del MAG, los agricultores, todos van a recibir otro paquete alimentario del mismo tamaño, con el mismo producto y con la misma cantidad. Estos mismos paquetes sirvieron para apoyar a Guatemala y Honduras, que se vieron afectados por los huracanes ETA y IOTA. El presidente Nayib Bukele anunció la construcción de las primeras fases del Hospital El Salvador y se le apostó a la compra de unidades de cuidados intensivos para atender a pacientes con COVID-19. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos tomado esa decisión hace 3 meses? Cuando no teníamos ni un caso en El Salvador, hace un poquito más de 3 meses que tomamos la decisión, cuando no teníamos ni un solo caso en El Salvador, y quisiéramos venirla a tomar ahorita. Ya no habría tiempo para construir nada, solo pudiéramos traer una carpa. Pero no, se tomó esta decisión valiente en su momento, que lo atacaron, dijeron que no iba a servir, que no iba a funcionar. Y hoy aquí estamos, gracias a Dios, con la primera etapa terminada, que nos va a alcanzar para atender 400 pacientes críticos. Para apoyar a la micro y pequeña empresa que se vio afectada por el coronavirus, el gobierno creó un fideicomiso para brindar apoyo económico. Siempre se le da el monto para que usted pueda pagarle a sus empleados actuales, y los que despidió o los que renunciaron o los que se fueron, también puede trasladarles ese dinero como un apoyo a sus ex empleados. Usted no tiene que poner nada, no es un préstamo, no lleva intereses, no tiene que devolverlo, es un subsidio. Y ese subsidio es para el 100% de las empresas que venden menos de $7 millones al año y que tienen menos de 99 empleados. En materia de seguridad, en los 10 años anteriores, la cantidad anual de homicidios fue en promedio de 4,000, mientras que con el Plan Control Territorial, impulsado por el presidente Nayib Bukele, se logró reducir en más del 50% esta cifra. De enero a diciembre de este año, hubo 1.249 asesinatos, lo que implica una reducción del 50%, es decir, 2.751 muertes menos que cada año de los 2 gobiernos anteriores. El promedio diario bajó a 3.8 homicidios. Además, el presidente Nayib Bukele anunció mejoras en los salarios y equipos para la policía y elementos de la Fuerza Armada. Hemos reducido los delitos en un 50%, los homicidios. Perdón, ustedes han reducido los homicidios en un 50%. Y ustedes lo saben. Y a mí me da rabia cuando escucho a los mismos de siempre y a sus panfletos decir que la reducción de homicidios es producto de una tregua. Ahora yo enfrente de ustedes les pregunto, ¿es producto de una tregua? ¿O es producto del trabajo de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada? Este año también el mandatario salvadoreño anunció que se busca terminar la presa El Chaparral, que pasó a llamarse Presa 3 de Febrero. Bueno, de acuerdo a los nuevos contratos, a lo que se le pagó a Astaldi, a lo que se robaron, a lo que se robaron después y a lo que se robaron después, el proyecto ahora ya no es caro, ya no vale $4 por megavatio, ya no vale 2 veces y media lo que costaría un proyecto igual de energía solar. Ahora ya no vale el precio altísimo de $216 millones, sino que ahora vale $700 millones. Se le dio continuidad a las obras del bypass de San Miguel, Santa Ana y también la carretera al Puerto de la Libertad. Y durante el mes de diciembre, el presidente de la República entregó viviendas a las familias afectadas por las tormentas Amanda y Cristóbal y el deslave en el municipio de Nejapa. Puestos de los salvadoreños, porque esto no sale de mi bolsa ni de la bolsa de los ministros. Esto sale de la bolsa del pueblo salvadoreño, de los impuestos del pueblo salvadoreño. Pero la gran diferencia es que ahora el pueblo salvadoreño puede ver sus impuestos aquí y no los impuestos en los bolsillos de ladrones y sinvergüenzas, que se pueden pasar a partir de hoy. Ya les dieron sus llaves, ¿verdad?
son de ustedes, son suyas. Pero con estos 2.2 millones ojalá se pueda beneficiar a otros cientos de familias que también lo necesitan, que si bien no fueron damnificadas, pero viven en condición de vulnerabilidad o viven en condiciones de problemas, como el caso de la comunidad del Espino, por ejemplo, que ya pronto se terminarán las viviendas. El presidente Nayib Bukele se ha comprometido a realizar una mayor inversión pública para el 2021 y potenciar algunas zonas que estuvieron en el olvido durante años. Para ITV Noticias, Alexis Juárez. Las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal, así como los huracanes Eta y Iota, dejaron a su paso estragos en El Salvador, así también como el deslave que causó varios muertos en el municipio de Nejapa, esto en el departamento de San Salvador. Un año más, los desastres naturales dejaron en evidencia la vulnerabilidad de El Salvador. Y es que la tormenta tropical Cristóbal y los huracanes Amanda, Eta e Iota, así como el deslave ocurrido en el cantón Guanacaste en la comunidad Los Angelitos 1 y 2, profundizaron aún más la crisis en la que se encuentra El Salvador debido a la pandemia de COVID-19. En medio de la cuarentena estricta impuesta por el gobierno, llegaron las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal, las cuales ocasionaron severos daños al país. 30 personas fallecidas, una desaparecida, 3.000 viviendas dañadas y 12.651 personas albergadas son solo parte de lo que los fenómenos produjeron en una semana en El Salvador. Las autoridades lamentaron el hecho y expresaron que estos fenómenos dejan ver la vulnerabilidad y pobreza del país. Hasta este momento, según los datos preliminares levantados en el territorio por todos los equipos de protección civil, tenemos alrededor de 24.873, era la contabilidad de ayer noche, ¿verdad?, de las familias afectadas. No todas están albergadas, pero estas familias han tenido muchas que ser evacuadas, otras han perdido bienes o sus pocos bienes porque lamentablemente los eventos de esta naturaleza vienen a descubrir las heridas y la pobreza del país. Cristóbal y Amanda dejaron al menos 200 escuelas dañadas. Además, se contabilizaron 99 estructuras de la red de salud que resultaron afectadas. 10 instalaciones turísticas con daños, entre las más principales, Los Chorros y Amapulapa. 846 derrumbes y más de 600 inundaciones atendidas. 46 deslizamientos, 23 cárcavas, 20 muros colapsados, 9 puentes dañados, 3 colapsados, 12 taludes inestables y más de 300 árboles caídos. Y a finales de octubre, un derrumbe solo comparado a lo ocurrido por el terremoto que dejó soterradas a familias de las colinas en Santa Tecla, estaba terminando de dejar una de las tragedias por desastres naturales más catastróficas del año. El deslave ocurrido el pasado 29 de octubre de 2020 en la comunidad Los Angelitos 2, en Nejapa, al norte de San Salvador, dejó al menos 10 personas fallecidas y unas 35 viviendas destruidas. Nosotros tenemos 60 casas afectadas preliminarmente. Nosotros tenemos 35 personas desaparecidas en este momento. 6 personas han sido rescatadas, los cuerpos han sido rescatados, 3 adultos, 2 mujeres adultas y una niña. Hemos participado en el último rescate alrededor de las 4:30 de la madrugada. Las personas pues lamentablemente se encontraban sin vida. Nosotros continuamos trabajando junto con la comunidad. En este momento, desde la hora de la noche madrugada, hay 300 personas trabajando en función de ello. Todos de primera línea, estás hablando de bomberos, protección civil, Ministerio de Gobernación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional Civil, Cruz Verde, Cruz Roja, comandos de salvamento, camilleros. Todos los elementos de protección civil, del Sistema Nacional de Protección Civil, se encuentran en función de esta tragedia que azota el país el día de ahora. Es posiblemente uno de las tragedias más grandes que hemos vivido en los últimos años, pero nos encontramos trabajando 24/7 aquí.
va a ser una labor titánica. Lamentablemente hay mucho lodo, mucha lluvia también en horas de la madrugada, y nosotros pues hemos trabajado bajo estas condiciones. El día nos va a permitir pues entrar de mejor manera y abordar el problema también de mejor manera, pero en este momento pues hemos encontrado 6 cuerpos y continuamos trabajando. Ya nuestro ministro de Defensa también se encuentra en labores junto con todos los del Sistema Nacional. A lo anterior se agregó el impacto de 2 huracanes, ETA e Iota, y sumado a eso una alerta roja que duró al menos una semana, y sí, en un año de pandemia. De acuerdo con datos de Protección Civil, hubo al menos 800 personas evacuadas en más de 1.000 albergues. Entonces ahora, después de toda esa acción, son 49 albergues, ¿verdad? De estos 25 son albergues que abrió directamente Protección Civil, y 24 son otros albergues que forman parte de los agradecimientos que nuestro presidente de la Comisión de Protección Civil le da a las iglesias y a otras instituciones, pero somos nosotros quienes le estamos dando todo lo que es alimentación, el equipamiento, las camas, las frazadas, la atención especializada que el despacho de primera dama le está dando a todos los niños. Sin duda fue un año que nos dejó ver lo frágil que es El Salvador ante el impacto de los fenómenos naturales, en gran parte ocasionados por el cambio climático. Para ITV Noticias, Sofía Mazariego. El 2020 pasará a la historia como el año donde ocurrieron una gran cantidad de hechos que marcaron al mundo. A continuación, le presentamos un resumen de los hechos internacionales. Adiós 2020. Te presentamos el resumen de uno de los años más difíciles de la historia reciente. 2020 quedará en la historia como el año del COVID-19. La enfermedad lleva el número del año en que se detectó, 2019, pero fue 2020 el año que se vio trastocado por la pandemia. Confinamientos, mascarillas, alcohol en gel, protocolos de salud, cuarentenas, términos y medidas que irrumpieron en la vida de prácticamente todos los habitantes del planeta. El llamado nuevo coronavirus se propagó primero en Wuhan, megalópolis en el centro de China, donde se detectaron los primeros casos. Desde allí se extendió al resto de Asia y luego a Europa. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró a la enfermedad del nuevo coronavirus una pandemia. Para entonces, Italia y España se habían convertido en el epicentro de la pandemia mundial, seguidas por el Reino Unido, donde incluso el primer ministro Boris Johnson resultó contagiado y necesitó cuidados intensivos. Pocos días después, los Juegos Olímpicos de Tokio fueron postergados, algo que solamente había ocurrido durante las guerras mundiales. En la mayoría de los casos, la respuesta de los gobiernos fue drástica. A mediados de abril, cerca del 60% de la población mundial, unos 4.500 millones de personas, llegó a verse afectada por algún tipo de confinamiento. En los primeros meses hubo escasez de materias primas. Faltaban mascarillas, insumos médicos y hasta respiradores, fundamentales en los casos más graves. En algunas ciudades colapsaron los hospitales, pero también los sistemas mortuorios. De a poco, entre cuarentenas, aislamientos y confinamientos, millones de personas debieron adaptarse a la nueva normalidad. Los principales puntos turísticos del mundo quedaron vacíos, los autos desaparecieron de la mayoría de las avenidas, los comercios cerraron, los eventos deportivos fueron cancelados. La gente se acostumbró a contactarse desde las ventanas o a través del internet. Hubo conciertos, shows, bodas y festejos de cumpleaños a distancia. Después de Europa, el COVID-19 golpeó de lleno en América, con miles de casos y muertes en Ecuador, México y Perú. Brasil y Estados Unidos han sido los países más afectados del continente. Tuvieron en común que sus presidentes Jair Bolsonaro y Donald Trump minimizaron el peligro de la enfermedad y defendieron el uso de la cloroquina, un medicamento rechazado por la comunidad científica internacional. Ambos resultaron contagiados, pero se recuperaron. El año también será recordado por históricas protestas contra el racismo en Estados Unidos, a raíz de la muerte de George Floyd, el 25 de mayo. La imagen de Derek Chauvin, un policía blanco de Minnesota, asfixiando a Floyd durante 8 minutos y 46 segundos se volvió viral y generó indignación. Miles salieron a las calles de todo Estados Unidos y luego en otros países, todos unidos bajo la consigna Black Lives Matter, denunciando así la brutalidad policial y reclamando justicia e igualdad. En varias ciudades las protestas no cedieron y no dan señales de que vayan a terminar.
El primer semestre también estuvo marcado por tensiones diplomáticas. El 3 de enero, el general iraní Qasem Soleimani fue asesinado por un dron estadounidense. Soleimani era considerado un hombre clave de la influencia iraní en Oriente Medio. El Pentágono aseguró que el general desarrollaba planes para atacar diplomáticos estadounidenses. Mientras tanto, en Teherán, miles de personas salieron a las calles para protestar por el asesinato. En medio del aumento de la tensión, el 8 de enero un avión ucraniano se estrelló tras despegar en la capital iraní. Pocos días después, la República Islámica admitió que sus fuerzas lo habían derribado por accidente, provocando la muerte de 176 personas. Enero también pasará a la historia como el mes en que se concretó el Brexit. A las 23 horas del 31 de enero, con fiesta para algunos y decepción para otros, el Reino Unido finalmente dejó a la Unión Europea. Apenas la pandemia de COVID-19 empezó a extenderse por el mundo, comenzó una carrera millonaria contrarreloj para encontrar una vacuna. Empresas y laboratorios de varios países se embarcaron en la búsqueda de una fórmula que permitiera inmunizar a la población. En agosto empezaron a llegar las primeras noticias. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunciaba que su país era el primero en desarrollar una vacuna contra el virus. La bautizaron Sputnik V, en homenaje al primer satélite lanzado al espacio por la Unión Soviética. Pero fue recibida con desconfianza por la comunidad internacional, por la velocidad del anuncio antes incluso de que comenzaran los ensayos clínicos a gran escala. A partir de noviembre, varias vacunas en desarrollo empezaron a mostrar resultados. Moscú anunció que la suya tenía ya un 95% de eficacia. La estadounidense Moderna celebró una eficiencia del 94.5% y la desarrollada por Pfizer y el alemán BioNTech un 95%. Las pruebas de la vacuna de la Universidad de Oxford y AstraZeneca mostraron una eficacia del 70%. El 5 de diciembre, Rusia empezó a vacunar a su población, comenzando por los trabajadores sociales, personal médico y maestros. Y 3 días después, el Reino Unido comenzó a inmunizar a ancianos, cuidadores y el personal sanitario. Mientras tanto, México anunció un plan general de 5 etapas para vacunar a toda su población en aproximadamente un año, iniciando los últimos días de diciembre con el personal de la salud en primera línea y posteriormente dando prioridad a las personas de la tercera edad. Pese a los avances en las investigaciones sobre la enfermedad, una segunda ola de COVID-19 sigue golpeando con fuerza en muchas partes del mundo. Países que habían sido poco afectados en el inicio de la pandemia registraron récords de infecciones, y los lugares que habían sufrido duramente la primera ola volvieron a registrar curvas ascendentes de casos. Varios países debieron volver a decretar restricciones. Además, en varias ciudades europeas, miles de personas salieron a las calles para protestar contra las nuevas restricciones, muchas veces terminando en enfrentamientos entre manifestantes y policías. En los últimos días de diciembre, Reino Unido reportó una nueva mutación del SARS-CoV-2. El primer ministro Boris Johnson informó que los datos preliminares sugieren que la variante podría ser hasta un 70% más contagiosa, aunque aclaró que los investigadores aún analizan la información. Hay que recordar que desde el primer contagio humano, este virus ha presentado en promedio 2 mutaciones cada mes, algo propio de los virus que no necesariamente implica mayor mortalidad de la que ya tiene y que confirma la idea de que aún no es momento de bajar la guardia en cuidados sanitarios y de distanciamiento. En geopolítica, a fines de septiembre, un conflicto congelado desde hace décadas se reactivó. El escenario fue Nagorno-Karabaj, un territorio separatista de mayoría armenia, pero que Azerbaiyán reclama como propio, y que había sido ya escenario de un sangriento conflicto a inicios de los años 90. El 4 de agosto, una imagen del puerto de Beirut impactó al mundo. Gran parte de la capital del Líbano fue devastada por la explosión de un almacén que guardaba desde hace décadas toneladas de nitrato de amonio, un material extremadamente inestable. 190 personas murieron, más de 6.000 resultaron heridas y 300.000 quedaron sin hogar. Unas 85.000 construcciones resultaron dañadas. La tragedia provocó la renuncia del primer ministro y profundizó la crisis política en el país, alimentando más el enojo de los libaneses que acusan a la clase política de negligencia y corrupción.
5 años después de los atentados que aterrorizaron a París, Francia volvió a activar las alertas por ataques extremistas. El 16 de octubre, el profesor Samuel Paty, que había mostrado en clase caricaturas del profeta Mahoma, fue decapitado en la calle en un suburbio de la capital francesa por un joven de origen checheno. El caso generó indignación y fue condenado por el presidente Emmanuel Macron, que calificó al profesor como un defensor de la libertad de expresión. La falta de una crítica a la exhibición de las caricaturas generó protestas en gran parte del mundo islámico. Entre ellos se encuentran el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, que llegó a cuestionar la salud mental del mandatario francés. En las semanas siguientes hubo nuevos ataques extremistas en el país, uno de ellos en la Basílica de Notre Dame en Niza, cuando un tunecino mató a 3 personas con un cuchillo, y otro más en Lyon, donde un sacerdote ortodoxo de origen griego fue tiroteado cuando cerraba su iglesia. A finales de 2020, los estadounidenses fueron a las urnas para las elecciones más importantes en décadas. Del lado del Partido Republicano, el presidente Donald Trump apostó por 4 años más de mandato. Las primarias demócratas incluyeron inicialmente a más de 20 postulantes, pero finalmente se impuso la candidatura del ex vicepresidente de Barack Obama, Joe Biden. La senadora por California, Kamala Harris, que se había postulado como candidata, terminó siendo elegida por Biden como aspirante a la vicepresidencia. La pandemia del COVID-19 marcó toda la campaña y especialistas creen que fue decisiva para el resultado final. Ante el miedo de los contagios el día de la votación, el 3 de noviembre, más de 100 millones de estadounidenses decidieron votar de forma anticipada. La participación marcó varios récords en el voto por correo y en la cantidad de personas que fueron a las urnas el día de la elección, la mayor en más de 100 años. El inicio del escrutinio mostraba un escenario favorable a los republicanos y la noche de las elecciones Trump reivindicó la victoria. Pero con el correr de los días y el conteo de los votos anticipados, la situación se invirtió en varios estados que se volcaron hacia Biden, entre ellos Arizona, Georgia, Nevada y Pensilvania, decisivos para el anuncio de la victoria del demócrata. Trump se negó a aceptar la derrota, no hizo el tradicional discurso de concesión y cuestionó los resultados en varios estados. De todas formas, Biden inició la transición y comenzó a preparar a su equipo para asumir el poder en enero. Bueno amigos, estos eran los resúmenes que nosotros le teníamos preparados para usted. Los invitamos a que visiten nuestras multiplataformas, Facebook, Twitter y nuestro canal de YouTube de ITV El Salvador para que pueda encontrar todo lo que nosotros hemos preparado para ustedes. Para el equipo de ITV Noticias, el haberle informado durante este año 2020 ha sido un verdadero placer. Y desde ya estamos seguros que nos va a estar acompañando con su fiel sintonía durante el 2021. Le deseamos el mayor de los éxitos para el próximo año. Pase una feliz noche.